So social innovation is a new term. It's a term that's emerging, and like any innovation, I don't think it's really fair to say there's a definition yet. But I do think that what we know is where we have social need and where we have new ideas coming together is where we see social innovation. One of the things that we believe at the Centre is that you need to build a culture. And part of the culture that we're trying to create is a culture of collaboration, a culture of community, a culture of idea exchange and networks. I think fundamentally you have to want to be a part of a community to be a part of CSI, and it's a vibrant community of folks who are full of energy and life and have a tremendous amount to offer. So whether you're a local food entrepreneur or a city builder, you'll have a home at CSI. It's a vibrant cross-section of people who are trying to make the world a better place. Mi visión es una casa, primero. Una casa para emprendedores, una masía de emprendedores con impacto social. Es un sitio donde la gente se sienta a gusto, inspirada y tiene ganas de volver para encontrar a más gente con ideas, gente inquieta y ya salga, se desarrolle y haga aún más cosas. Hola, somos muy de Llobregat. Somos Hub Donostia y llevamos aquí currando un rato y os queríamos mandar energía a tope, así que a ver qué hay por aquí. Bueno, aquí parecemos una panda de amigos y no lo somos. Buenas puñales. Porque hace un año pues a esto no les saludaba por la calle y así nos hemos ido juntando para tener proyectos conjuntos y ahora somos, no sé qué somos. De todas formas es importante que veáis que no estáis solos en esta aventura de generar espacios que generen nuevas ideas, donde emprendedores se junten, que también estamos en otras ciudades montando pues, historias, aventuras similares, sobre todo a nivel de generar comunidad y de juntar gente con intereses parecidos. Creo que sí hemos hecho un gran trabajo. Y sí, ahora también, pues eso, buscando cómo sería nuestro modelo de viabilidad, cómo conseguir esta sostenibilidad desde el punto de vista de la comunidad y también desde el punto de vista económico, qué espacio sería el mejor para mantener este tipo de actividades. Así que ahí estamos en esta aventura. Y sobre todo tener confianza en el otro, en el que no conoces y con el que también puedes crear cosas, ¿no? No solo hacerlo con tus amiguitos. Y que es una aventura que vale la pena empezar y a seguir caminando. Qué bien, ¿veis? Sí. Eso es. Y ahora pues pras. Eso. Un aplauso. Hola a todos, os hablo desde Burgos, soy Simón Menéndez y bueno, felicidades por todo lo que estáis empezando a hacer allí en Sant Boi de Llobregat y simplemente quería animaros y trasladaros un poco también lo que estamos haciendo aquí. Hoy solo puedo estar yo hablando con vosotros y mandándoos este mensaje, pero hay una red muy grande de personas que están trabajando en ellos en diferentes departamentos para lanzar el proyecto que se llama Agora aquí en Burgos. Quería animaros y sobre todo que sintáis que estáis conectados con toda una red de lugares y de espacios y de personas que están empezando a ver en España y fuera de España
y simplemente aquí en Ágora lo que nosotros hacemos es juntar a personas para soñar, para empezar a transformar ideas y empezar a crear cambios positivos, a ser realmente actores de cambio allí donde están, para ayudarles a lanzar sus ideas, a lanzar sus proyectos y sobre todo para conectarles y que juntos puedan desarrollar cosas mucho más interesantes, ¿no? Nuestra intención aquí en Burgos es lanzar todas esas ideas, mover la ciudad, transformar la ciudad y sobre todo unir a todos los sectores de la ciudad, de cualquier tipo, empresarial, artístico, social, cultural, para poder juntos diseñar y juntos imaginar un lugar diferente, imaginar un espacio y una forma de pensar también nueva en la ciudad y aprovechar también todas esas cosas, esa potencialidad que todos tenemos y ponerla hacia un rumbo, ¿no? Y juntos poder hacer cosas. Pues os animo muchísimo y me encanta también ver que en otros lugares también se hacen cosas así que podéis contar con nosotros también y ya nos conoceremos también dentro de poquito. Pues muchas gracias. Imagínate un lugar en el que tú respiras colaboración, respiras innovación, creatividad y solidaridad, y en el que la empatía es el aire que está en todos lados. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state.